tema, más allá del uniforme, habla de seres humanos que sienten, que padecen y que muchas veces cargan el peso psicológico de la guerra, del conflicto armado, de la violencia, de la separación familiar y lastimosamente del olvido institucional. Y hoy nos acompaña desde Pentagon Wave nuestro compañero profesional, que ya va a tener ahorita la oportunidad de presentarse, y que tiene sede en Nariño. Muchos ignorábamos esta información tan importante, ¿no? Porque podemos aunar esfuerzos muy importantes en aras del bienestar de las personas que trabajan, los funcionarios, las fuerzas militares que tienen pues, ese oficio tan demandante. Pentagon Wave ha trabajado hace mucho tiempo la salud mental y la resolución de conflictos, temas de paz con varias instituciones y por supuesto con las fuerzas militares de Colombia y de otros países en el mundo. Vamos a analizar la situación actual, los vacíos, las políticas públicas en torno a la salud mental, la violencia intrafamiliar y la prevención del suicidio en el contexto militar y policial. Vamos a iniciar con Pentagon Wave a nivel mundial, su trabajo en Nariño y cuál es su misión. Bienvenido a este espacio. Cuéntenos sobre ese importante trabajo Pentagon Wave a nivel mundial, su trabajo en Nariño y cuál es su misión. Buenas tardes, Mauricio. Gracias. Sí, pues la función fundamental, ¿no?, de la misión de Pentagon Wave era aportar desde el Reino Unido. Iniciamos allá como un proyecto con el equipo científico y desde mi parte, la parte motivacional y más empresarial. También tuve que ir pues, a las fuerzas militares, estuve en aviación. Entonces combinamos esas experiencias y conocimientos y financiamos una investigación enfocada a esa gran problemática que desde el año 2013 nosotros empezamos a investigar y analizar cómo era la situación, sobre todo en los países desarrollados. Se contaba en ese momento, hice unas estadísticas, ¿no?, de 1 por cada 5 personas afectadas, ¿no?, en los países pues, desarrollados en temas de salud mental. Y para eso, obviamente, los números eran exorbitantes, ¿no? Se hablaba pues, de 500 millones de personas afectadas en el mundo. Ante esa situación y obviamente por temas pues, que nos tocaron directamente, ¿no?, desde la parte pues, personal de la violencia obviamente colombiana, tuve que salir del país por esos atentados a la madre de mis hijas, ¿no?, que casi por un minuto se salvó de uno de esos atentados en Bogotá de la 93, y obviamente uno entra, ¿no?, en ese pánico, dice, bueno, ¿cómo puede ser un país donde puedas hacer familia, crecer y desarrollarte? Y entonces pues, nos fuimos al Reino Unido y desde allá ya empezamos en ese año, te digo, con la doctora Elia Quesurán, ella es francesa, también en esa área de salud mental, y viendo cómo sistemas de salud como el francés, pues, que son a la vanguardia, pero que desde nuestro enfoque mirábamos que estaban muy enfocados a prescribir, ¿no?, medicamentos, y que obviamente pues, esa es una ruta, es un camino, pero para el volumen y la demanda tan grande, nuestra estrategia queríamos que fuese algo alternativo y sobre todo preventivo, que ahí aplicaba áreas pues desde la parte, ¿no?, del ejército, de aviación, de temas de logística, que fue lo que yo desarrollé y trabajé muchos años en Europa. Entonces, ¿cómo creas una estrategia alternativa que podamos trabajar desde masivamente con la familia, ¿no? Y en este caso pues sí estamos tocando el tema de la familia militar, ¿no?, que tienen tanto también de rotación, de cambios de lugares, aparte pues de su día a día que puede ser súper estresante. Y entonces allí nos enfocamos y creamos tanto talleres muy prácticos, que primero los utilizamos en el Parque Científico de Barcelona, en el IRB, para resolver conflictos al interior y poder avanzar de una manera pues, más eficiente, ¿no?, en las entregas a la sociedad, yo diría. Entonces, mezclando esas partes, ¿no?, de ejecutivas, empresariales, pero con esa misión, ¿no?, de poder pues, servir y ojalá, obviamente, pues, evitar al máximo esas situaciones tan trágicas como la que nos aconteció. Haciendo una síntesis, Pentagon Wave ha tenido una experiencia internacional en temas que tienen que ver con salud mental, resolución de conflictos y las secuelas que puede generar esto en población militar. Pero aparte de eso, ustedes también leí en su página que también emprenden labores de prevención en instituciones educativas, con niños, con adultos. ¿Cuál es su trabajo en Nariño? En el 2017, pues aquí atrás creamos esto, ¿no?, que es Enquiry. Esta es la metodología. Entonces, en vez de ser pues, libros y más artículos científicos que se quedan archivados, lo bajamos a un formato que está en inglés, y Enquiry lo trajimos para, primero, apoyar en el tema del proceso de paz en Colombia, porque pues, lo veíamos como uno de los grandes retos para la sociedad en general, ¿no? Entonces, desde el 2017 estamos acá y iniciamos pues, con apoyo en territorio con comunidades como las FARC,
pero estratégicamente nos interesa mucho, obviamente, lo que dices, la parte de la juventud, ¿no? Cuando hablamos de crear una paz, ¿no? ¿Cómo mantenemos eso, ¿no? Si estamos en conflicto, si creemos o pensamos de una manera distinta, ¿cómo logramos entendernos desde la esencia? Eso es lo que hace esta herramienta, ¿no? La metodología de Inquiry facilita que las personas podamos, desde la diversidad y a veces desde polos muy opuestos, poder llegar a reconocer en el otro una esencia de lo que tú eres, ¿no? De lo que uno es. Y eso nos permite como ese entendimiento no de la cabeza, sino de partes más profundas. Entonces ahí trabajamos temas de neuroplasticidad, relacionamiento de Harvard, inteligencia emocional, temas cuánticos, porque podemos estar en este momento presente, pero también cuando trabajamos con víctimas del conflicto armado, cada persona a veces llevamos cargados unas mochilas súper pesadas. Entonces la metodología permite, a veces víctimas nos decían, es que yo no quiero olvidar. Entonces decimos, no, pues eso es memoria, ¿cierto? Uno no olvida, ¿sí? Pero el dolor que uno está teniendo, padeciendo, sufriendo, pues ese sí lo queremos, ¿no? Que se reduzca al máximo. Y eso es lo que se logra, ¿no? Es decir, bajar esos niveles de dolor, soltar muchas veces esas mochilas. Y en la parte educativa también les facilita a los jóvenes poder visualizar eso que buscamos, pues, ¿no? Que por qué estoy aquí, y que puede ser un tema, creo que deberíamos tal vez no tratar, es qué sucede con los militares y en general, ¿no? Con empleados. A mí en Europa me pasó 2 veces por situaciones, sabes, allá no, empresas multinacionales que absorben a otras, y de repente uno está y llegan los financieros y dicen, bueno, despedidos. Eso es como si te enviasen a una cámara de gas. Un tema súper traumático, y ahí debemos tener esa capacidad de resiliencia y de apoyo a, pues, nuestra fuerza militar, a la gente que están haciendo esas rotaciones, ¿no? De a veces tan grandes. Entonces, imagínate, tú estás haciendo una carrera con tantos sacrificios y llega un momento y te llaman después de 20 o 30 años, señor, usted ya aquí ya no sirve. Entonces son situaciones que hay que reinventarnos, y eso es lo que hacemos en la organización, es decir, podemos aportar y apoyar a través de motivación y a través de los talleres que son muy prácticos y de esta metodología de Inquiry. Vamos a entrar en materia. Downwave tiene su sitio en TikTok, también lo tiene en otras redes sociales, entonces es muy fácil como contactarse. Están inmersos en escenarios de guerra, operativos de alto impacto y exposición constante a la violencia. Genera en muchos miembros de las fuerzas militares y policiales rasgos adaptativos de hipervigilancia, desconfianza y control excesivo del entorno, producto del entrenamiento prolongado y la necesidad de supervivencia en contextos de amenaza. Desde la psicología del trauma, estos rasgos pueden transformarse en patrones rígidos de comportamiento, intolerancia a la frustración y dificultad para expresar emociones, especialmente en contextos familiares donde el control y la jerarquía ya no son funcionales. Diversos estudios, entre ellos de la Universidad Militar Nueva Granada, 2022, y el Ministerio de Defensa, 2023, señalan que la exposición prolongada a la violencia puede generar síntomas de estrés postraumático, de trastornos de ansiedad generalizada, de depresión crónica y consumo problemático de alcohol u otras sustancias como forma de autorregulación emocional. En el ámbito familiar, estos cuadros pueden expresarse en violencia intrafamiliar, dificultad para vincularse afectivamente, conductas impulsivas y desbordes de ira ante estímulos menores, afectando especialmente la relación con parejas e hijos adolescentes. Desde el enfoque jurídico y de derechos humanos, porque trabajamos en mente ley, el mayor riesgo radica en la falta de atención preventiva y seguimiento psicosocial que perpetúa un círculo de estigmatización y silencio institucional. Muchos uniformados evitan acudir a los servicios de salud mental por temor a sanciones o pérdida de ascensos, lo que agrava los cuadros clínicos y aumenta el riesgo de suicidio, feminicidio o episodios de violencia doméstica, garantizando atención continua dentro y fuera del servicio activo, como le exige la ley, ¿sí? Específicamente la ley 1616 del 2013, y la política pública de salud mental del sector defensa que existe y que está también acuñada en el COMPES 3992 del 2020. Desde Pentagon Wave, ¿cómo pueden interpretar estas secuelas que pueden impactar de forma diferenciada a esta población de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Yo creo que esa es como una evidencia que tenemos. Desde Mendeley somos psicólogos y psicojurídicos independientes, y a nosotros han llegado muchos miembros de la Fuerza Pública y Policial a tratar temas de consumo de sustancias psicoactivas, consumo problemático, hacemos hincapié, y también temas incluso personales, familiares, porque temen a que quede esa huella en la historia clínica. Esa es una realidad que tenemos palpada. Es porque sienten que no hay confidencialidad y porque eso les puede afectar un ascenso o su carrera militar o policial. ¿Ustedes cómo pueden interpretar esas secuelas que a veces ellos sienten que no se puede tratar en el sistema específico de salud mental que ellos manejan? Bueno, ahí es exactamente, no hay una aproximación, yo diría,
desde un prisma distinto, ¿no? Que ese fue el enfoque de nuestra investigación y también pues el espíritu y la esencia nuestra. Lo que te decía, yo vengo más del mundo empresarial, pero siempre me ha gustado es decir, esos grandes retos, asumirlos y verlos desde otra perspectiva. Entonces la nuestra, decimos, es desde la motivación científica y es casi como entrar en un entrenamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, yo hablo mucho como de las experiencias, ¿no? Creo que eso es clave más que la teoría. Pero imagínate, ¿no? Cuando estaba en Europa dirigiendo algunos equipos y en temas de inteligencia emocional, que ahora pues se habla mucho, pero en esa época pues no, eran términos no acuñados y cuando estás en esos equipos y a veces pues con ese nivel de estrés, ¿no? De ansiedad, de etcétera, pero ¿cómo logras tú tener ese rapport con tus empleados? Sí, entonces, y eso si lo llevamos a las fuerzas militares, pues es muy similar, ¿no? Yo he pasado por muchos sectores y a veces la gente dice, no, esto es muy distinto, ¿no? Nosotros si somos médicos es un tema totalmente distinto, si trabajamos con científicos, nada que ver con los militares o en cualquier grupo organizacional, desde nuestra experiencia es muy similar lo que trabajamos, ¿no? Y cómo se aproxima, yo te diría ante eso, ¿no? Que tú dices bien, esa parte de estigmatización, nosotros lo que vemos es que todos necesitamos un entrenamiento, todos necesitamos obtener unas herramientas que no sean solo teóricas, ¿no? En Francia me acuerdo una señora decía, mira Steven, me he leído más de 50 libros para cómo educar a mis hijos y no lo he logrado, ¿no? O tengo todavía esta cantidad de problemas con ellos. Entonces, ¿cómo logramos? Es a través, pues, por un lado, de esas experiencias vivenciales, ¿no? Apoyándoles, es ese entrenamiento. Entonces, es casi sacar músculo. No es solamente, si somos militares, pues, a entrenar a disparar y ¿no? a darle al blanco, sino hay otro nivel de entrenamientos que son muy necesarios y que totalmente, yo creo que se dejan de lado, ¿no? Entonces, esa resiliencia en procesos que realizamos acá, te decía, cuando nos estábamos conectando, hicimos trabajos desde soldados hasta generales, ¿no? En algún momento entrenamos en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá a todos los coroneles de Colombia, ¿no? Cosas que nos llegan del universo y todos terminaron diciendo, oiga, esto es lo que nosotros necesitamos, esta metodología de inquiry para poder comunicarnos, ¿cierto? Y además lo que podemos llevarles y ayudarles es también a ese modelo de una transferencia del conocimiento veloz. Yo soy un tipo bien impaciente en ver resultados, ¿no? Cuando a veces dicen, no, esto es un proceso que se va a demorar 10, 20 años, yo por ahí no, o sea, obviamente, ¿no? Depende de la misión en la que uno esté, pero los resultados nosotros los vemos de inmediato, empiezan a ver, ¿no? La posibilidad de mejorar, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro lo aproximamos así, es decir, es un entrenamiento motivacional, ganando herramientas y técnicas que de inmediato empiezan a aplicarlas. Y ahí en nuestro canal YouTube nosotros casi subimos siempre las evidencias. Vamos a hacer una síntesis, ¿no? El preámbulo, nosotros le colocamos como el punto cero, es evidencia que hay una problemática, hay unos vacíos. Y mencionamos que hay una política pública, hay una ley, es lo que nosotros podemos llamar en materia jurídica, podemos hacer un análisis desde el realismo jurídico. Existe una ley, una política pública, un COMPES, está en andamiaje, entre comillas, legal, pues hay muchos vacíos y aquí en los comentarios, nos gusta leer los comentarios, y aquí estaban apareciendo algunos mensajes claros en el tema. El primero, que no hay confidencialidad, ¿sí? Dentro de toda esa tensión psicológica en salud mental, dentro de las fuerzas militares y policiales, cosas que ya habíamos corroborado nosotros antes. Entonces, ¿cómo puedes tener un tratamiento tan personal, tan privado, que es el tema de salud mental, y no sentirte como con esa empatía, esa seguridad? Ahí es una primera barrera, ¿sí? Que la ley y la política pública en este momento sí observa grandes vacíos que no permiten que los militares tengan un tratamiento acorde a sus necesidades. En ese ambiente que acabas de resaltar, que es un contexto de conflicto armado, ¿sí? Nosotros somos una generación que ha pervivido en ese contexto de conflicto armado. Y imagínense todos ustedes, nos gusta generar como esa sensibilización, esa empatía en las demás personas. Las personas que están conectadas, que van a ver los videos, imagínense ustedes estar en un estado de zozobra permanente, porque un militar, un policía en un contexto de conflicto armado es estar prácticamente cuidándose cada minuto de su vida y pensar no solamente en él, sino en su familia y estar enfrentando situaciones de alto estrés en cada momento. Entonces podemos como llegar a esa síntesis. Vamos a abordar el tema de la siguiente manera también frente a algunos datos que tenemos desde la mayor evidencia científica, bueno, en los estudios investigativos. En Colombia, según los estudios del Ministerio de Defensa, 2023, cerca del 18% del personal activo y en retiro presenta síntomas de depresión o ansiedad y un 7% ha tenido ideación suicida.
En los últimos años se han reportado más de 180 suicidios en miembros activos de la fuerza pública, según datos de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo 2022-2024, lo que refleja una crisis silenciosa que aún no recibe una atención integral que merece. Desde la evidencia, investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada 2022 y la Pontificia Universidad Javeriana 2023 han señalado la necesidad urgente de fortalecer los protocolos de salud mental, incluir espacios de escucha, acompañamiento psicológico sostenido y planes de reintegración familiar. Desde Pentagon Wave, ¿cómo ustedes podrían evaluar esa realidad en términos de salud mental y atención psicosocial dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? O sea, el contexto es preocupante, ¿no? No queremos señalar que el tema de salud mental sea propio de las fuerzas militares. Ya vamos a resaltar nuevamente, porque no queremos caer también en la estigmatización de las fuerzas militares. Debemos señalar de que el contexto de salud mental post-pandemia nos arroja unos datos impresionantes y preocupantes. La cuestión acá es una cuestión diferencial, porque los miembros de la fuerza pública manejan armas, ¿sí? Manejan temas de seguridad, y eso lo hace un tema sui generis, muy diferente de analizar. No queremos caer nuevamente en la estigmatización, sino que ellos tienen unas problemáticas en salud mental diferenciales. Lo que hablábamos, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010 hablaban en el mundo de medio billón de humanos pues, afectados por salud mental, la gran mayoría en países desarrollados. En ese momento, esto yo creo que también estas informaciones, yo siempre he sido como escéptico, ¿no? Hay que ver a veces quiénes quieren también manipular o qué intereses hay detrás de, ¿no? Pero lo que sí es cierto, pues obviamente esto va en incremento. Los últimos datos de la Organización Mundial es que ya se ha duplicado, se ha sobrepasado ya el billón de personas en el mundo. Y en las fuerzas militares, como tú dices, Mauricio, es a veces mucho más crítico el caso, ¿no?, en salud mental. Dicen pues por ahí en los datos, imagínate, no, más de 92.000 efectivos de la policía colombiana que están en tratamiento activo de temas psicológicos. Entonces, la cantidad de suicidios de los americanos, ¿no?, de las fuerzas militares americanas, y no se da abasto. Lo que sí está, y por eso yo digo alguna vez, por qué el universo, a la vida, uno lo llevó a tener esas diversidades de experiencias, ¿no? Yo les digo que en esta guerra, nosotros en la misión de Pentagon Wave con la metodología de Inquiry estamos en una guerra, pero nuestra guerra es de apoyar en la construcción de paz. Y en esta guerra con la salud mental se está perdiendo, ¿sí? Si uno mira gráficos, son exponencialmente la multiplicación pues, de casos, y cuando tú analizas qué hay, tú mencionas pues que el COMPES, que la ley, que no, eso en papel puede estar perfecto, ¿sí? Pero, y eso es igual que como un arquitecto cuando dibujan el plano, ya, pero si el maestro de la obra o los obreros no están, los que realmente van a construir eso que se quiere, no pasa nada. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eso, en nuestra evaluación era cómo podemos aportar ante una realidad que está perdida, ¿sí? O sea, pueden inyectarle y se le inyectan millones y millones de dólares en investigación, en más profesionales, en universidades, sacando pues, profesionales, pero la tasa del incremento en temas de efectos en la salud mental no es proporcional. Entonces, nosotros hicimos esa evaluación y ahí es donde en nuestra estrategia lo que decíamos es tenemos que primero ser capaces de impactar masivamente, ¿sí? Y podemos hacerlo y lo hemos hecho en Colombia desde nuestra acción. Llevamos más de 12.000 personas, que para nosotros en una misión nuestra es poca, pero si la comparas con diversas organizaciones, pues es algo súper efectivo. Recuerdo uno de los coroneles del ejército colombiano nos vio en terreno haciendo acciones con la comunidad y con la exguerrilla de las FARC, y el señor coronel vino a visitarme al hotel ya tarde en la noche en uno de los municipios de acá del territorio, y me dice, venga, yo quiero que me explique cómo es la estrategia de ustedes, porque yo he visto que son ustedes acá en el territorio 2 personas, en esa época estaba la doctora Elia Kesurán, ella es francesa, y nosotros tenemos, me explicaba, una fundación, no sé si eran de 6 a 8 profesionales, que llevaban más de 6 meses, y decía él, dijo, mira, y no hemos impactado en más de 150 personas. Lo que ustedes han hecho, que lo he visto, dice, ustedes ya llevan más de 3.500 personas aquí, en menos de un mes y medio. Entonces, es necesario, desde nuestra evaluación, el poder crear herramientas, pues en nuestro caso pues como Inquiry, que la gente no termine dependiendo de nosotros. ¿Sí? Yo sé para qué yo soy bueno y cómo podemos aportar, y no, lo disfrutamos, pero la esencia es poder transferir esa capacidad en el mayor número, tanto si son familias militares, pues a los hijos de los militares, o a la esposa, o a los no militares en sí. Eso de entrada, es decir, que ellos puedan tener ese conocimiento en sus hogares para, tú decías algo que es totalmente, aquí lo apunté,
en el tema cómo podemos lidiar con la comunicación o comunicar nuestras emociones. Eso es bien difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Inquiry? Nos facilita eso en minutos, ¿sí? Nos facilita eso y uno termina entendiendo al guerrillero comandante o a la monjita franciscana o al científico europeo, ¿cierto? Que dice, mira, pues ahora sí te entiendo. Y antes estábamos aquí a ver si no me quieres, si me divorcio, si te meto una demanda, etc. Inquiry facilita todo eso. Entonces, esa es nuestra evidencia, ¿no? Ese es nuestro análisis. Es decir, de la manera como se va aproximando, esa guerra está perdida. Bueno, cuando nos metemos en el plano de las guerras y los conflictos, pues se nos quita como ese manto de, yo diría, de utopía, de idealización, en que pues la paz total va a llegar, ¿no? O sea, la humanidad es una construcción de conflictos, ¿no? Desde la época pretérita siempre han existido los conflictos y lo que hemos aprendido es cómo solventar esos conflictos. O sea, es muy difícil atrevernos a decir de que va a haber un mundo en completa paz, ¿sí? Es muy difícil como arriesgarnos a decir de que nuestro objetivo fundamental es que haya paz total y pues que los conflictos tenemos que trabajarlos y que tienen que dejar alguna enseñanza de cómo poder tramitarlos de la mejor forma. Yo quisiera ahorita abordar esos conflictos que están dentro de la historia y que nos llevaron a realizar este live, ¿no? Que es el conflicto, uno de los conflictos más conocidos lastimosamente dentro de toda la problemática en materia penal también, que es la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. Y abordamos todo lo que tiene que ver con la salud mental, en temas de integrantes de las fuerzas militares, policiales, que hay una cuestión diferencial, porque ellos están, abro comillas, en el fragor del combate, en el contexto colombiano, porque pues tenemos una situación de conflicto interno que lastimosamente no ha frenado, que pervive. Desde Menteley hemos emprendido un trabajo muy fuerte en fortalecer protocolos para la mejor atención de este fenómeno pluriofensivo, también rutas respectivas, la sensibilización y concientización, y pues nos queda como una pequeña reflexión para que pues ustedes desde Pentagon Wave también complementen. Pasemos a un punto profundamente doloroso y que ha encendido las alarmas en los últimos meses, y es la violencia intrafamiliar de género dentro del contexto militar y policial, ¿sí? Entonces, nuevamente hacemos énfasis en que este no es un fenómeno propio del contexto militar, sino que en este momento estamos como ahondando en esta situación, en el enfoque diferencial para esta población. Casos recientes lo evidencian. Uno de ellos estremeció al país el viernes pasado. Un coronel retirado del ejército pues prácticamente terminó quitándole la vida a su hijo y dejó gravemente herida a su expareja en un presunto episodio de violencia intrafamiliar en Pasto. Este hecho nos llevó a reflexionar sobre una pregunta urgente, y es: ¿qué está fallando en la prevención de estos casos? ¿Y dónde está la corresponsabilidad institucional cuando un uniformado activo o en retiro muestra signos de deterioro emocional, agresividad o pérdida de control? Y voy a aprovechar aquí que estoy con un ex militar, ¿no? Eso es como muy interesante, ¿no? Es como una persona de alto rango que tiene más de 20, 30 años en servicio y que ha lidiado con muchos problemas, dificultades de estar arriesgando su vida, llega a su ámbito personal y puede tener alguna situación demandante, y cómo puede enfrentarla de la mejor forma, si tiene algunas secuelas, cómo esto influye en su comportamiento, ¿no? Porque recordemos algo clave, y es que los militares y policías en retiro siguen siendo parte del sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Esto lo hago para clarificar a muchas personas que dijeron: ¿por qué el ejército tiene alguna responsabilidad? ¿Por qué el Estado tiene alguna responsabilidad? Porque los militares nunca dejan de ser militares, y es una identidad que tienen fuertísima. Yo admiro mucho, ¿no? Hay un militar retirado y ese militar sigue teniendo esa identidad de militar y siguen estando bajo la responsabilidad del subsistema de salud de las fuerzas militares y de la Dirección de Sanidad Militar o de la Policía Nacional, según corresponda. En ese sentido, las instituciones tienen la obligación legal y ética de brindar atención integral, acompañamiento y seguimiento de salud mental, incluso después del retiro. Además, la legislación colombiana establece rutas claras, ¿no? La ley 1257 del 2008, que es sobre la violencia hacia la mujer, la ley 1719 del 2014, etcétera. La política de equidad de género en las Fuerzas Armadas, que es un decreto del 2011, que promueve la prevención de la violencia basada en género. Sí, hay que tener en cuenta esos referentes. Sin embargo, la implementación ha sido insuficiente. No digamos que no haya, ¿no? Pero ha sido insuficiente y lenta. Persisten vacíos graves como la falta de protocolos claros para el manejo de riesgos psicosociales y, sobre todo, la falta de confidencialidad. En muchos casos, los informes psicológicos, esto queremos subrayarlo, porque a mí me lo han manifestado muchos miembros de las fuerzas militares que han llegado a consultoría Menteley. Y es que los informes psicológicos se filtran o se usan para obstaculizar ascensos,
lo que genera miedo y silencio. Yo lo reitero y he atendido a algunas personas, como dije al principio, en temas psicológicos y que no quieren que quede huella de la atención en la historia clínica. ¿Cómo debería el aparato militar o policial responder ante casos como este del coronel retirado? ¿Qué rutas de prevención o de contención deberían activarse para evitar que un deterioro psicológico termine en una tragedia familiar? Esa sería la pregunta como para Pentagon Way, ¿sí? ¿Cómo nosotros podríamos enfrentar todo esto? Las mejores rutas de prevención, la contención. En sí, lo nuestro, digamos que la estrategia, ¿no? Y que además es demostrado que ha funcionado. Lo que estamos ahora luchando, Mauricio, es a poder volverlo de una manera masiva, ¿no? Inquiry en el 2022 se empezó en el Reino Unido, después bajamos a Francia, a España, en el área de Barcelona, y de ahí pues viajamos por muchos países de Europa, pero tocándonos las partes de científicos, también militares en esa época, pues de gente que la ventaja en estas ciudades es que cruza gente de todo el mundo, entonces allá logramos trabajar con unas 7.000 personas que tuvieron esas experiencias, y después de la misión de Colombia, nos fuimos para Estados Unidos en el 2022 y tuvimos conexiones también pues, con grupos de militares que estuvieron haciendo algunas acciones y talleres nuestros. Y ante eso, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar, que es el primer punto que tocabas, nuestra manera y nuestra estrategia va sobre todo a lo que decía, es decir, hay que buscar una manera de transferir una herramienta, esas metodologías, que la gente lo pueda utilizar en cualquier momento, que es lo que pueden hacer pues con esta metodología. 1 minuto o 5 horas, o guiadas por profesionales, o también que estuviesen haciéndolo con los niños, hijos de 6, 7 años en adelante. Pero también puede ser el magistrado, ¿no? O el coronel, o el general, ¿cierto? Ahí no hay, no hay una barrera, ¿sí? Esa es una manera nuestra, digamos, de cómo podemos volver. En nuestra misión lo que buscamos es impactar al mundo entero, ¿sí? Esa es la misión nuestra, eso es en lo que estamos dedicados de alma, de corazón y vida. Y la violencia intrafamiliar es algo que tú, por ejemplo, puedes ser el mejor profesional, pero no podemos estar detrás de millones de familias para ver si alguna no se pone a discutir. Entonces, en eso, nuestra única, o nuestro mecanismo, digamos, es poder estar presentes a través de herramientas como lo que es Inquiry, pero que cada familia, y ahorita mismo puede haber familias que ya tienen Inquiry en China, o en Estados Unidos, o en Europa, o en África, y estén haciendo Inquiry. Y yo estoy acá tranquilo en la Laguna de la Cocha, ¿cierto? Entonces, esa manera, esa es una estrategia de guerra. Yo les digo, mis guerras son pacíficas, pero esa es una estrategia y yo soy experto en logística internacional. Entonces, esa parte es lo que luchábamos, ¿no? Es cómo logramos estar en cada familia, ¿sí? Y imagínate algo que en el último colegio que implementamos la metodología, después de una sesión, un niño de 13 años se aproxima y me dice, oiga, profe, venga, yo quiero Inquiry. Me dice, ¿cómo logro para que yo pueda tener Inquiry en mi casa? Entonces ya lo vi que uno siente, ya no cosas, y dice, espérate, voy a grabar, ¿qué es lo que me vas a decir? No, cuéntame. Me dice, ¿por qué la quieres? ¿Por qué quieres Inquiry? Me dice, mira, es que desde hace 9 meses mi padre, y esto conectémoslo con la situación también de los militares, ¿no? De cómo los padres de uno pueden estar hoy aquí, pero mañana están en zona de guerra o en el otro extremo del país y no los vemos, ¿cierto? El niño me dice, es que mi papá se fue hace 9 meses, está fuera del país, y pues básicamente la palabra que utilizó es nos abandonó. Cada noche con mi mamá y mi hermana lloramos, ¿sí? Cada noche es un martirio. Bueno, y entonces le pregunté, le digo, bueno, pero ¿por qué crees que esto te puede ayudar? Dice, pues porque haríamos lo que hicimos hoy en clase, ¿no? Y dice, mira, yo tomaría una de las tarjetas y esa tarjeta nos va a llevar a hablar de algo distinto, ¿cierto? No me pidió a mí que fuese a hacerle una intervención. Entonces, en nuestra estrategia, te digo, Mauricio, es clave eso, es cómo podemos entrar en el seno, en los hogares, para que sean las familias, ¿no? Que puedan utilizar la metodología y pues prevenir, identificar. A mis 2 hijas les hicieron bullying en Europa, ¿sí? Nacieron en Inglaterra, las llevamos unos años a Barcelona. En Barcelona, tú sabes, allá hablan catalán, y las metimos en una escuela, y la zona era pues una buena zona. No hablaban español, solamente inglés, de 5 y 6 añitos más o menos, y al año y medio nos dimos cuenta que les habían estado haciendo bullying, ¿cierto? Entonces uno al principio uno analiza, dice, no, pues es que el idioma les está dando duro, otra cultura, y mentiras. Fuimos a la ruta, ¿no? Y hablamos con la rectora, y ya cuando mi esposa se dio cuenta de la situación, claro, eso te destroza. Entonces a veces el sistema no da, no dices, oiga, mis hijos les están haciendo bullying, ¿y qué podemos hacer?
Y eso resulta también pues en esos conflictos internos dentro del hogar, ¿no? Entonces, podemos tener rutas, pero la idea de esto, yo digo, es tenemos que buscar que sean efectivas, que la gente se empodere, que tenga las herramientas. Y de ahí otra cosa que creo que tocaste también, lo de paz total, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo diría. ¿Por qué? Yo, un poco en broma y un poco en serio, les digo, pues la paz total es cuando te mueres, tal vez, ¿cierto? Porque el total ya es una frase también o una palabra que tiene, Inquiry tiene palabras de poder. Y el tema del total es algo, ¿no? También como rígido. La paz debe ser flexible. ¿Sí? Totalmente. Tú decías, ¿no? Somos una sociedad que históricamente hemos estado en conflictos. Entonces nosotros lo que buscamos es que, ¿cómo elevamos? No queremos cambiar a nadie. Si ahorita estamos los dos vestidos de negro o de blanco, imagínate que alguien venga y nos diga, no, ustedes tienen que tener el cabello rosado y ponerse una camisa amarilla. No, pues si a mí me gusta el blanco, ¿qué hacemos? O el negro, ¿cierto? El cambiar a alguien es muy difícil. Entonces, lo que hacen las metodologías es que la comunicación dentro de la familia pueda ser profunda, ¿sí? Nosotros en la metodología trabajamos dos áreas, que es nunca hablar del yo creo ni del yo pienso. Porque en el yo creo tenemos a Israel, a Palestina, dos casos espectaculares, pues allí o un caso pues para identificar y ver qué pasa. Y en el yo pienso, nos ha dicho la academia que tenemos es que pensar, pensar y pensar. Y yo digo que el mundo ha pensado tanto y está en temas, pues dicen que más o menos de 60.000 a 80.000 pensamientos negativos son los que hace la persona al día, negativos, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras, digamos, preventivamente es fundamental, masivamente obviamente es necesaria, pero por el otro lado tiene que ser práctica, ¿no? Tiene que ser pasar de lo teórico a lo práctico y que podamos implementarlo masivamente con familias, pues sean militares o no. Queda claro que existen leyes, políticas y discursos, pero también una brecha enorme entre pues, la norma y la realidad, como habías mencionado. Los grandes vacíos identificados por investigaciones del Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario del 2023, de la Defensoría del Pueblo y el Centro de Estudios de Salud Militar incluyen dentro de las evidencias: 1. La falta de confidencialidad real en la atención psicológica en todo este ambiente militar y policial. Y yo lo resalto, lo he manifestado más de 4 veces en este live, es porque es una real problemática que ofrece una barrera importantísima dentro de las fuerzas militares y policiales. Yo creo que esto va a salir, lo voy a reiterar en los videos, con el ánimo de que la institucionalidad pueda corregir estos grandes vacíos, ¿no? O sea, si un militar no siente la confianza para ser atendido dentro de su sistema de salud, incluyendo la salud mental, yo creo que desde ahí empieza la barrera más grande, que tiene que corregirse. Después sigue otra problemática, que es el subregistro de casos de suicidio y de violencia intrafamiliar, ¿sí? Sin una línea de base, sin una aproximación diagnóstica o un diagnóstico, es difícil como emprender un buen sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación, que pueda darnos unas luces para mirar los avances frente a la aplicación de un programa, como lo hacen ustedes desde Pentagon Wave, medir los resultados, lo que tú habías mencionado, es medir el impacto del tratamiento, de los procesos que implementamos. Otra cuestión, otra problemática es el débil seguimiento a los uniformados en retiro. Es impresionante que un video que nosotros sacamos, yo creo que por ese video nos contactamos con Pentagon Wave, ese video pues, se volvió como muy conocido. Y pues ahí se miró pues, prácticamente que hay muchos casos de salud mental y la gente le impactó. Eso es como bonito decirlo, ¿no? Cuando a uno le impacta es cuando siente empatía por el otro, por este caso que pudo haberlo vivido otra familia, pero que sí han sentido el riesgo. Tenemos que ser aquí contundentes en decir, no es lo mismo un caso de violencia intrafamiliar cuando es un personal civil que no maneje armas, cuando tú estés dentro de un hogar con una persona que esté armada. Eso hay que tenerlo claro. Y hemos sido contundentes en que, como estudiosos del derecho, sabemos muy bien esa sensibilidad que nos implica el derecho penal. O sea, yo amo el derecho penal porque el derecho penal, como lo diría para mí el mejor penalista de Nariño, que es mi maestro Guido Ramos, que fue mi maestro, mi docente, y es el derecho penal de ahora, es el derecho más humano que puede existir, porque está investido de toda esa importante capa de los derechos humanos y nos permite a nosotros reflexionar en torno a cualquiera de nosotros puede estar dentro de un lío penal. En cualquier momento nosotros podemos estar tan débiles de cometer un error. Eso lo aprende uno en el derecho penal. Y nos lleva a ese nivel de empatía que a veces nos critican, y es también no solamente sentir empatía con la víctima, sino que también trasladarse al lado del presunto victimario. Y es de todos los problemas, todas las cosas que pueden llevar a él a realizar una conducta, entre comillas, delictiva. ¿Sí?
Entonces es como muy importante tener este antecedente del subregistro de casos de suicidio, de violencia intrafamiliar, para tener un panorama más claro que nos permita una buena línea de base, una aproximación psicodiagnóstica, psicojurídica, penal también, para poder emprender los planes necesarios. Hay otra problemática que es la escasa participación en primeros auxilios psicológicos para mandos medios y altos, el débil seguimiento a los uniformados de retiro, ya lo mencionamos, y la ausencia de campañas efectivas de sensibilización sobre salud mental y género. Y eso nos preocupa bastante desde Menteley. Me parece que está instaurado en esta cultura que la culpa casi siempre es de la víctima. Nos asusta eso. De que en ese video que nosotros mencionamos, afortunadamente las grandes mayorías, hablo de miles de personas, están apoyando a las víctimas, pero dentro de eso aparecen algunos comentarios preocupantes, como de culpabilización, sin saber nada de la historia de la víctima, empezar a tener esos prejuicios. Por ejemplo, el prejuicio de que supuestamente fue por infidelidad. Y es llegar a creer que la infidelidad es óbice para yo poder tomar la justicia por mano propia. Y eso es lo que tenemos que desvirtuar en este tema, que Colombia no permite ni siquiera la pena de muerte por parte de la institucionalidad pertinente, como otros países, ni siquiera tampoco por civiles. Entonces hay que quitar como desdibujar y creemos que hace mucha falta todavía en la sensibilización frente a la salud mental y el tema de género. Y el tema de género subrayado también. Y en ese sentido los expertos recomiendan fortalecer las redes institucionales, vincular a familiares en proceso de intervención psicosocial, crear los canales seguros de denuncia y de atención y establecer equipos independientes de salud mental, no subordinados a la jerarquía de mandos militares y policiales hasta, hasta que se subsanen esos problemas de confidencialidad en esas esferas militares o policiales. Totalmente, yo creo que la parte, pues en todo lo que es eso, ¿no? La data, la información, decías, ¿no? Cómo se identifican los casos y pues de una manera efectiva poder tanto no categorizarlos, darles sobre todo un apoyo, ¿no? Un apoyo preventivo, pero también, pues bueno, si ya suceden estas situaciones o si se identifican, ¿cuál es esa ruta? Entonces ahí obviamente hay y a veces ¿qué sucede? ¿No? También en el caso civil, pero también obviamente en el militar, ¿no? Que los casos no se llevan, ¿no? Por esa parte pues también, ¿no? Aquí lo mencionas tú, de informes psicológicos que se filtran, pues terrible eso. O sea, aún peor, ¿no? Para el caso de las fuerzas militares que puedan ir de una manera confiable a un espacio y a un entorno. Y eso es lo que hay que facilitar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Yo creo que obviamente lo de los registros, o sea, a veces creo que yo soy muy ejecutivo, ¿no? A nosotros nos gustan nuestras misiones, sabemos las problemáticas porque nos podemos gastar la vida entera en estudios. Y yo cuando estaba haciendo consultoría en el Parque Científico en Europa, analizando a los científicos, miraba que, dices, bueno, ustedes, o sea, sí son expertos y expertas, tienen conflictos, pero la sociedad necesita soluciones ya, ¿no? Y es posible. O sea, habrá cosas que pues tal vez se demoren 10 años, pero sí necesitamos que, o sea, no podemos pasarnos la vida, para mí, yo creo, en nuestra aproximación midiendo. Ya hay mucha data que dice, necesitamos entrenar a las fuerzas militares. ¿Por qué? Pues porque aparte de que tienen armas, están en situaciones muy complejas. Por ende, ¿no? Yo creo que el tema ahora ya es, bueno, ¿y cuáles son las acciones que podemos tomar para poder aportar, ¿cierto? Esa es desde nuestra sentir lo que se necesita, ¿no? Es decir, sumemos, ¿no? Tú ya eres un experto en derecho, conoces la norma, sabes lo que ya las rutas, etcétera, lo que el gobierno, el Estado debe hacer, y la información y las situaciones ya están allí. Entonces, desde nuestro caso, en Pentagon Wave lo que buscamos es siempre cuáles son esas acciones, con la posibilidad nuestra, pues es poder hacerlas masivas, ¿sí? Y ahí sí podemos empezar también a medir. Nosotros tenemos una manera de medición que le llamamos la autoevaluación, que está enfocada en el Pentágono también. Entonces se miden 5 aspectos y son de autoevaluación del individuo o de la comunidad. En temas de consultoría, eso te permite pues tomar decisiones de una manera inmediata, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? El cómo medimos ese impacto. Lo otro que hacemos es, obviamente, no es saber, imagínate, pues entrevistas, ¿no? El saber si yo estaba súper triste, pero gracias a hoy, y no sé, a preguntas o respuestas, imagínate que sube la posibilidad, yo no sé, de estar más feliz. Pues, ¿quién me va a medir? ¿Cierto? Si a veces hay caras, ¿no? Que dicen, no, pues este tipo no sonríe nunca. Entonces está triste, ¿no? Porque tal vez por dentro estás feliz de la vida, ¿sí? Entonces hay gente que se expresa mejor a veces escribiendo que hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos ese impacto? Es a través de esa medición de la autoevaluación en formato nuestro, que es el Pentágono,
a los coroneles del ejército colombiano, ese lo tengo, y obviamente está pues bajo archivo nuestro, ¿no? Pero es algo súper interesante de la metodología, que se les dio como a 27 de ellos. Y el coronel que me invitó a la escuela superior me decía, pero Esteban, ¿cómo vamos a saber que Inquiry les va a funcionar? Le digo, pues no se preocupe, coronel, que yo de eso pues sabemos un poco, ¿cierto? Y al día siguiente les pedimos que escribieran, yo le llamo en el inglés, no es take away, ¿qué te llevaste de aquí? ¿Sí? Y después de la experiencia, al día siguiente, pues les dijo, bueno, traigan cada quien pues lo que se llevó. No había ningún compromiso. Tenemos toda esa información, ¿no? Que es súper importante. Entonces, esa medición es clave. De ahí decías tú la ausencia, ¿no? de acompañar de realizar campañas efectivas. Obviamente, ahí caemos en estrategias. Si uno puede probar algo, ¿cierto? Dice, no, pues le invertimos 5.000 millones, 10.000 millones, ya, ¿y cuál es el resultado? 100 millones, y sí, hay que medir ese resultado. Entonces, en esa parte, pues es fundamental. Esas son experiencias, yo digo, pues del pasado, de donde estuvimos a nivel empresarial, en consultoría, que uno tenemos que medir esos resultados y esa eficiencia, y si no, pues corregir el rumbo, ¿no? Entonces, eso es clave. La parte de redes que dices al final también es muy importante, ¿no? Lo de Inquiry es eso, es cómo creamos para que yo no sea necesario, ¿cierto? Me encantaría aportarle a la gente, pues, y a millones, pero pues tenemos de vida un tiempo limitado y de horas al día también y de cansancio, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos nosotros como organizaciones para poder llegar a mucha gente en este nivel de instituciones, ¿no? Pues admiramos su trabajo, ¿no? Estuvimos como checando ahí todo ese importante andamiaje que ustedes tienen, la experiencia, y ojalá nos podamos unir en aras de poder fortalecer la salud mental dentro de las fuerzas militares y policiales. Estos cuerpos de seguridad pues hacen parte de nuestro Estado social de derecho, hacen parte de toda esa seguridad muy necesaria en Colombia, que es un país que lastimosamente tiene muchos retos en materia de seguridad, de conflicto armado. Es necesario, y lo que más nos interesa a todos nosotros es aunar esfuerzos para que este personal pues pueda tratar las problemáticas diferenciales que le afectan. Vamos a estar en contacto. Despedir a las personas que tengan este tipo de problemas. Legalmente no, y hay que tenerlo en cuenta, y aquí acudimos siempre a la pedagogía en materia legal, ¿no? Cuando una persona tiene algunos procesos pendientes en materia personal, incluso en temas de adicciones, la ley laboral no permite eso, y afortunadamente no permite porque son temas, siempre hemos mencionado de que nadie está exento de tener una problemática dentro de la familia, temas de adicciones, de salud mental, eso hace parte de nuestra vida. Y el peor mensaje que podemos encaminar es que tratemos a las personas como objetos desechables. Nosotros no somos objeto, somos factibles de cambio, de fortalecimiento. No se permite desde el punto de vista laboral / legal, no se permite tampoco desde el plano de vista espiritual, ¿no? Y filosófico, ¿sí? Porque nuestros valores judeocristianos nos llevan también a ser empáticos con los demás, no a hacer a otros lo que no queremos que se realice con nosotros. Esa es como la herencia kantiana dentro del derecho y la filosofía, y es que cualquier persona no puede estar exenta de tener una problemática. Al contrario, hay que tener su tratamiento y la ley lo cobija. No sé qué piensas tú frente a ese tema. No, sí, yo le diría a Jesús Ramos, ¿no? Imagínate, hace muchos años, ¿no? En Europa también, uno de los trabajos que tuve, el dueño de la empresa, era como una situación, ¿no? Que iban a cerrar la organización en una ciudad y me dieron un tiempo límite. Y también era como ese punto, ¿no? De que hay personas ya que llegan, no sé, estaban como en los 56 años y entonces básicamente pues casi que no servían. Yo les decía siempre, pues 3 meses. A los 3 meses pudimos reorganizar, ¿no? a los empleados, ubicarlos en otras, hacer ahora pues también se le habla, ¿no? Esa transformación organizacional, pero viene también desde el hacer ver que no, una persona, Alicia, me recuerdo, ella llevaba 6, 7 años en una oficina con una impresora IBM imprimiendo todos los días 6, 7, 8 horas de su trabajo, facturas, ¿cierto? Entonces habíamos adaptado unas tecnologías que pues básicamente ese trabajo ya no era necesario, y lo que hicimos fue entrenar a Alicia para que pudiese asumir otro nivel de trabajo, ¿no? Eso es replicable a cualquier trabajo, obviamente, pues no sé ya si aeroespaciales o no, de otros niveles.